pero podemos seguir la discusión. Entonces, la mayoría de la gente, dice Platón, son valientes por cobardía. Cambian una cantidad mayor de miedo contra una menor, como hace Céfalo. En ese trueque directo de emociones no hay moneda válida, es decir, no hay un criterio fiable para garantizar la permanencia de la conducta valiente, ni tampoco para admitir que la valentía sea buena en cada caso. La referencia de ese cálculo, de ese trueque emocional, es la sensación física y mental de placer. ¿Qué propone Platón acá? Platón dice que la única moneda, y utiliza la metáfora de la moneda, para determinar en qué medida es aceptable cada emoción, es la reflexión, la frónesis, que es el más divino de los bienes para él. La reflexión, la frónesis, es la única facultad capaz de juzgar lo que valen las emociones, porque sabe evaluar sus objetos. Solo la frónesis hace que la valentía no sea una mera audacia perjudicial para quien la practica, sino un acto útil y fuente de felicidad. Eso lo dice Platón en el Menón. Solo con esa capacidad se puede entender y luego creer racionalmente que la muerte no es tan temible como la injusticia. En otras palabras, al comparar racionalmente el valor respectivo de la muerte y de la injusticia, la reflexión o el pensamiento puede convertirlos en objetos de creencias u opiniones y de emociones racionales. No se elimina el miedo a la muerte, sino que puede ser mucho menos temible que lo que suele ser. Eso pasa, por ejemplo, en la ciudad justa de las leyes. Son las leyes que sirven de intermedio entre la reflexión de los gobernantes, que se supone que sean filósofos, y los ciudadanos, para difundir en la sociedad una creencia racional en lo que se debe tener y lo que no se debe tener. Como corre el tiempo, solo voy a hablar, y quizás podemos dejarlo por la discusión, solo voy a hablar de la ética, de la política platónica del miedo. No voy a hablar de la ética como tal, porque, por cuestión de tiempo. Para terminar esta presentación, quiero mencionar entonces cuál es la política platónica del miedo, cómo Platón usa el miedo para el beneficio de su ciudad justa. En la República, Sócrates propone controlar las representaciones de la muerte y del mundo de la vejez en los poemas educativos que sirven para que sean valientes los futuros custodios de la ciudad. Las medidas principales son dos, y voy a presentarlas y a mencionar objeciones para entender mejor esas medidas. En primer lugar, Sócrates prohíbe las representaciones poéticas terribles de la muerte de uno mismo. Y también las palabras como el cosito, la estige, los de abajo, los espíritus, y todas las palabras de este tipo que hacen estremecerse a cuantos las oyen, que hace referencia aquí Platón a todos los textos poéticos que describen el mundo del infierno como un mundo terrible, porque eso se encuentra en Homero. La descripción de la vida de Aquileo en el infierno es horrible. Dice Aquileo que preferiría ser un pobre campesino en la tierra en vez de ser el rey de los infiernos. La vida en los infiernos es una vida terrible. Pero se trata para los custodios que no tengan miedo a su propia muerte. Podemos objetar a esas medidas. La primera objeción posible
es que si los custodios no temen a la muerte, no podrán ser realmente valientes por falta de objeto al cual temer. Así que la valentía supone algo para superar. Eso es una objeción que hace Alan Bloom. Otra objeción posible es que si no temen a la muerte, ¿por qué tendrán que abstenerse de cometer actos malos? El miedo a la muerte parece cumplir un papel de regulación moral, como ejemplifico el caso de Céfalo. Segundo grupo de medidas. Voy a contestar después las objeciones. En segundo lugar, Sócrates propone prohibir las representaciones horribles de la muerte de las personas queridas, y no solo de uno mismo, para que los custodios no sean paralizados o al contrario furiosos si viene a morirse uno de sus familiares, como pasó en el caso de Patroclo con Aquiles. El custodio debe ser el quien es el más autosuficiente, dice Sócrates, para vivir y quien menos necesita de los demás. Dos objeciones también. Los custodios pueden volverse insensibles a sus conciudadanos, lo que sería contradictorio con su función si no temen a la muerte de sus conciudadanos. Otra objeción sería que si no ven a la muerte de sus semejantes como temible, de nuevo sus conciudadanos podrán ser víctimas de su fuerza o de su violencia. La objeción, el hilo conductor de todas estas objeciones es que el temor a la muerte por parte de los custodios parece cumplir un papel regular. La contestación a todas esas objeciones estriba en una presión importante. Sócrates no propone que los custodios estén libres del miedo a la muerte por completo, sino que la teman lo menos posible, que teman más a la servidumbre que a la muerte. Esa sustitución del objeto principal del miedo supone la conversión del miedo a la muerte en una emoción secundaria en comparación con el miedo a la esclavitud. Y eso es la mejor ilustración de cómo Platón reconfigura esa emoción tiránica, fuente de conflictos, en una emoción unificadora para la comunidad cívica. No se trata que los custodios no tengan miedo a la muerte, sino que hagan una jerarquía entre el miedo a la injusticia y a la servidumbre, a la esclavitud, y que ponga el miedo a la muerte en segundo lugar. También no se trata que sean totalmente insensibles a los demás, sino que sean lo más posiblemente independientes, como enseñan las citaciones anteriores. Igualmente, en las leyes, la conversión del miedo a la muerte o al dolor en miedo político no se concentra en un grupo de la ciudad, sino en todos los ciudadanos. Esa es la diferencia principal entre las leyes y la república. Y la base de esa conversión es el aidos, la vergüenza, el pudor, el cuarto tipo de miedo que he diferenciado al principio de esta presentación. El propósito educativo de las leyes consiste en el control racional de las emociones. Aun si el individuo no es necesariamente la fuente de ese control, sino las leyes elaboradas racionalmente por los gobernantes. El control emotivo empieza con la virtud de la valentía, que consiste, dice Platón en las leyes, en la capacidad de resistir el dolor y el miedo común, es decir, el miedo común a la muerte, y también en la capacidad de resistir la tentación de los deseos y de los placeres. Así que la valentía no consiste en ser capaz de enfrentar un peligro, no es
no enfatiza Platón la dimensión heroica del miedo, de la valentía, sino algo mucho más psicológico y propio, la capacidad de resistir la tentación del placer, que es para Platón, creo, el rasgo más característico del ser humano, como ser vivo, la tentación del placer, la vida del placer.